Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bueno, seguimos con nuestro invitado, Rodrigo Jarufe, rector del Centro Estatal de la Región de Valparaíso. Rodrigo, cuéntame de lo que estábamos hablando también respecto de la relación bidireccional y cómo se insertan ustedes también en el territorio. ¿Cómo es la vinculación de los estudiantes del CFT con estudiantes de liceos técnicos? Que también es súper importante cómo existe esta reciprocidad y de trabajo conjunto entre ambos públicos. Bueno, es un desafío grande, ¿eh? Yo diría que nos falta mucho por seguir haciendo en esa línea. ¿Por qué? Porque el dato duro es que hoy día la edad promedio de los CFT está en el orden de los 30 años. ¿Ya? Es decir, la mayoría de los que están estudiando son personas un poco mayores. Es decir, nos falta todavía conectar bien. Estamos haciendo trabajo, el Ministerio nos financia unos programas de articulación efectivamente para que el estudiante que viene de la media TP se le convaliden asignaturas. Estamos haciendo un trabajo y ahí tiene que ver la bidireccionalidad, es decir, participamos en talleres con ellos, los estudiantes se incorporan con nosotros, nuestros profesores les dan charlas, hacemos visitas nuestras dependencias, bidireccionalidad. Pero hay un desafío grande de que efectivamente la gran mayoría de ellos pueda seguir continuando estudios. Hoy día no es una cifra grande y por eso digo que es un desafío y te insisto, el que ha reflejado en la edad promedio que tenemos a nivel nacional, incluso que está por sobre los 30 años, y eso es señal de que también hay muchas personas que han optado por formalizar sus estudios con esta opción. Recuerden que nosotros estamos aún en estos 6 primeros años antes de enfrentar la acreditación, tenemos un gran beneficio que es que podemos recibir estudiantes con gratuidad. Entonces hay muchas personas, no necesariamente el que viene saliendo del colegio, que trabaja en una determinada labor y ha buscado esto, muchos estudiantes vespertinos, mucha mujer también, la mayoría son mujeres las que están estudiando hoy día, y eso sin duda es señal de que en el fondo están intentando formalizar su estudio a través del beneficio de la gratuidad, y tenemos que hacer un trabajo más de joyería con los estudiantes de la MTP, y ahí tiene que ver un poquito lo que, disculpe que sea infidente, Eli, pero un poco lo que hablábamos off the record, que tiene que ver también con que muchas veces al estudiante en el colegio, ¿ya? Hay como un desafío de que si ese colegio manda más estudiantes a universidades, es como que es un mejor colegio. ¿Ah? Entonces, en el mismo colegio le están lavando el cerebro de que la universidad es lo único. Y a diferencia del que ya está en el mundo laboral, se da cuenta que requiere muchas veces un trabajo técnico. Entonces, hay un desafío ahí de cómo hacerle entender al joven de que tiene distintas opciones para poder proyectar su vida, desde emprender incluso, y no seguir estudiando. Miren, lo que está diciendo un rector de una institución, en un caso, podría no seguir estudiando y emprender, pero que no es la única opción de ser exitoso en la vida la universidad. Entonces, hay hartos desafíos ahí para poder conectar a la MTP, la enseñanza media técnico-profesional. Súper. Oye, y hablando de... Tú mencionaste, Eli, lo del programa IPSFT 2030. ¿Cómo ha sido su participación en el programa? ¿Cómo tú también has visto la evolución de los estudiantes del centro, su apertura, resistencia, aprendizaje, lo bueno y lo malo de lo que es participar en este programa que tiene el bondad de que sean más innovadores, más creativos, más emprendedores? Cuéntanos cómo tú has visto como la autoridad máxima del CFT a tus estudiantes, la apertura de entrar en estos temas. Bueno, lo primero es que esta se conecta de inmediato con una dimensión de acreditación, ¿ya? Y que por mucho que aún sea voluntaria, es una dimensión de acreditación y por lo tanto el agradecimiento de que nos ayuden a poder enfrentar una acreditación en un área como la innovación, el emprendimiento, la transferencia tecnológica, que eran áreas que antes no eran parte de lo que se le pudiese pedir a una institución de educación superior técnico-profesional, a una universidad así. Entonces, ese es el primer punto. En segundo lugar, creo que la gran ventaja o lo bonito del IPSFT 2030 es que nos permitió partir desde un diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico que, claro, estaba pensado probablemente para instituciones con más años de funcionamiento. Entonces, no sé si recuerda él, y yo como que lloraba con los diagnósticos nuestros porque era, ¿cuántos titulados tiene? 0. ¿Cuántos profesores tiene? 0. Estábamos aún en formación, entonces al final era como puro 0 y al final era como deprimente ver tu cifra de impacto, pero bueno, esa era la gracia del diagnóstico, poder tener la foto y después continuar. Entonces ya llevamos hoy día, diría que esa sería como la etapa -1, la etapa 0, la etapa de diagnóstico, y hoy día llevamos en una tercera, donde ya estamos implementando todo lo que hemos aprendido con financiamiento Corfo,
nosotros nos involucramos mucho en la primera etapa. Los rectores también me nombraron como el responsable, porque en el fondo estábamos todos como en un grupo. Los CFT estatales no eran de manera independiente, por lo menos en la fase de diagnóstico, y posterior, incluso me metí yo en un curso. Había una parte, el FITE, que era un curso que había que hacer de formación para emprendimiento. Yo fui alumno, participé, no recuerdo qué nota, pero lo aprobé ya, y a veces no es tan fácil, los tiempos escasean. Entonces también son señales que uno les da al equipo tanto de docentes como de administrativos, y también a los estudiantes, de que uno también nunca deja de aprender. Y hoy día estamos en la fase en donde ya estamos implementando cosas. Tampoco ha sido fácil. Nuevamente Eli sabe las dificultades administrativas muchas veces, que la Contraloría, que claro, la Corfo dice, disculpa que lo diga de esta manera, abren una cuenta corriente, perfecto. No sé, para no hacerle publicidad a otro, pide la cuenta corriente y el banco le abre de inmediato. Nosotros tenemos que pedir autorización a la Contraloría, 15 días hábiles, no, venía mal el RUT del no sé qué, escriba 15 días hábiles más. Entonces, después que ya aprobado, tengo que enviarle al banco que me autorice la cuenta. Entonces, son 3, 4 veces, ¿te fijas? Entonces, no es sencillo. Eso, por favor, no es queja, pero en el fondo son dificultades que hay que ir viendo cómo resolverla mejor en ese sentido. Pero ha sido muy bueno el programa IPSFT 2030, y creo que es una herramienta muy potente que nos acercó a un área en la cual no teníamos la expertise como instituciones de educación superior. Yo creo que hay muchos IPs que tampoco estaban y que podían llevar muchos años funcionando, y creo que han sido muy agradecidos de esto, tanto, IPs son solo privados, pero los públicos y los privados yo creo que estamos felices de esta instancia, que esperamos se siga potenciando y pueda seguir creciendo, porque es una manera de que el día de mañana nos decidamos a enfrentar la acreditación en una línea tan importante como esta. Buenísimo. Yo te quiero invitar a soñar ahora, a pensar. Hablamos del IPSFT 2030. Y el 2030 son 8 años más. Nada más, uno pensaría que fuera mucho tiempo, pero estamos hablando en el 2030 porque pasan muchas cosas en el 2030. Está también el Objetivo de Desarrollo Sustentable que tenemos que alcanzar al 2030, está el IPSFT 2030. Pero, ¿cómo ves al CFT? ¿Cómo es tu sueño? O sea, ahora mirando hacia atrás, como si estuvieras en el 2030, ¿cómo sería el CFT estatal en esa época? Y sus alumnos. Pucha, mi anhelo es que podamos tener 3 sedes funcionando en su totalidad: una sede en Los Andes, una sede en San Antonio y una sede en Viña del Mar, de manera de cubrir toda la región, con un concepto de subsedes que también hemos creado, con subsedes que estén en foco. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona de sacrificio, que a veces se le llama, que es Quintero Puchuncaví, donde podamos tener carreras muy específicas, muy cercanas con las empresas. Ese es nuestro anhelo, es lo que hemos planteado como el proyecto de desarrollo institucional: 3 grandes sedes del orden de los 1.200 estudiantes, y 2 subsedes con del orden de 400 estudiantes, para hablar de una especie de 4.000 estudiantes que se estén preparando en un centro de formación público, estatal, con conciencia social, que en el fondo vincule no solo a lo productivo, sino que también, repito, lo social, lo que tiene que ver con el trabajo con las comunidades. Esa es la institución que sueño. Al 2030, no es que me vaya a morir, pero no la voy a ver como rector, porque tenemos fecha de vencimiento de los rectores, que también es un tema que hemos planteado, el sistema de gobernanza. Estamos adscritos a la alta dirección pública, y eso permite que en el fondo un rector esté 4 años y se pueda reelegir una vez más, y mi periodo terminaría el 2026, ¿ya? Eso no quita, Eli, Etienne, y a quienes nos escuchan, que voy a estar súper pendiente, aunque esté fuera, mirando cómo va el niño. Es como cuando tú crías un hijo y después se casa, sigues viendo igual en la otra etapa de vida, cuando ya es independiente, de cómo está evolucionando. Así que va a ser el desafío mirar cómo está el 2030, pero pienso en eso, pienso en jóvenes más tolerantes. Hoy día los veo muy intolerantes. Ellos no comprenden que yo tengo 51 años, no comprenden que uno tiene una carga de historia que está en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu alma, y que era probablemente más extraña para los más viejos. Yo siempre pongo el tema, en el caso, por ejemplo, de la homosexualidad, que probablemente para mi abuelo era una enfermedad. Probablemente para mis padres era la persona que se casaba para esconder su situación. En la época mía probablemente era el que molestábamos. Hoy día para los jóvenes no es tema. Pero ¿cuántos años han pasado para que lleguemos a eso? ¿Ya? Y por eso a veces yo, si cometo errores, pido disculpas, pero también pido que quien esté al frente me comprenda, que no hay una intencionalidad, sino que a veces son precargas que uno tiene en la cabeza, y que tiene que saber convivir con ella y recibir el consejo para no seguir cometiendo errores. Entonces, de repente veo en eso a los jóvenes muy intolerantes, y creo que hay un desafío grande de formación con ellos que debemos tener en estos procesos formativos académicos. Buenísimo.
También comentarte, a ver, creo que ahí sí, perdón, también comentarte sobre que existen otros desafíos, y tú lo mencionaste muy bien. Ay, ahora sí, Sí, disculpe. se escucha bien. Sí, se escucha bien, ya. Perfecto. Sobre todo hay elementos que son en temas de territorialidad. O sea, los CFT estatales llegaron para quedarse los territorios. Y sobre todo el tema de la movilidad social, porque en esos territorios, y estuvimos hablando también en la pausa, así que lo vamos a comentar acá, esta movilidad social de elegir ser técnico profesional y no el hecho de solamente lo que me tocó. ¿Cómo revalorizamos la carrera técnica profesional? Y esta pregunta te la quiero hacer. ¿Cuáles serían los tips para aquellos jóvenes, incluso para ellos adultos que dirán, oye, ¿cómo me creo el cuento? ¿Cuáles son los tips principales que el CFT de Estatal de Valparaíso son importantes para poder revalorizar? Primero, antes de eso, te potencio lo de lo que tiene que ver con la territorialidad. El ADN de la ley 20.910 es la descentralización. Es decir, y ahí está muy claro el enfoque del territorio. Yo te digo, por ejemplo, el CFT de Biobío está en Tirúa. El CFT Porvenir está el de Magallanes está en Porvenir. Nosotros estamos en San Antonio y Los Andes como sedes iniciales en el proyecto. Entonces, es descentralizar. Y eso sin duda implica desafíos, a veces de poder llegar a un número de matrícula importante, porque estamos en zonas más alejadas, y por lo tanto nos desafía a hacer un trabajo más específico. Y ahí viene un poco lo que uno le termina comunicando a los estudiantes. Primero, que se informen. Ya muchas veces nos quedamos con lo que me comentan ahí al lado, y hoy día la información es muy fácil de llegar a ella. Está el CIE, Sistema de Información de Educación Superior, donde uno puede ver. Hace unos días le mostrábamos, en una sesión de directorio, que uno va, revisa ahí cuál es el nivel de remuneración al primer año, segundo año, al cuarto año, cuál es la inserción laboral, cuántos quedan trabajando, cuándo los trabajan. Entonces uno puede efectivamente identificar carreras que sean, más allá de que a veces lo que uno quiera estudiar, obviamente eso es lo primero, el gusto, estar feliz, cómodo, pero también uno puede ver carreras que te puedan permitir el día de mañana ganarte la vida. Son carreras más cortas, efectivamente, duran 2 años y medio, en promedio algunas hasta 3, pero 2 años y medio es como lo normal o lo más común en una carrera técnica. Son más económicas en términos del pago que uno tiene que hacer, ni hablar si tiene el beneficio de la gratuidad, que eso es para los que están bajo el 60% de registro social de hogares, y son carreras que tienen muy buenos niveles de remuneración y una alta demanda. Entonces aseguran trabajo rápidamente. Entonces está la opción de estudiar una carrera técnica, salir al mundo laboral, ver si eso te acomoda, e incluso después seguir perfeccionándote, ¿ya? La gratuidad incluso le permite a alguien sacar una carrera técnica, después sacar una carrera profesional en un instituto y después sacar una carrera universitaria, ¿ya? Que la puede trabajar en jornada vespertina mientras está estudiando, no así lo online, que ese es un temón, ¿ya? Y eso es un temón muy complejo porque las carreras en línea no las financia la gratuidad, financia solo carreras presenciales, ¿ya? Entonces, conversábamos el otro día también en una sesión de directorio que quisiéramos abrir carreras telemáticas, pero no podemos recibir estudiantes con gratuidad, y además nosotros tenemos una ley que dice que yo puedo impartir carreras con 200 títulos solo en el territorio de la región de Valparaíso. Entonces, una carrera telemática o una carrera virtual online, si se matricula a alguien que vive en Calama, que estoy compitiendo con mi primo hermano, que es el CFT de Antofagasta, que está en Calama, entonces hay que ordenar ahí un poquito ese tema, pero efectivamente ahí hay varios tips que son importantes. La información, Eli y Etienne, son fundamentales, y hoy día acceder a esa información es crucial. Con esto, disculpen que me extienda, pero en el fondo yo me acuerdo cuando yo trabajaba en otra institución, uno se hacía pasar por estudiante para llamar a la competencia si quedaban vacantes o no, para saber más o menos cómo estaba la matrícula. Hoy día eso está todo informado en todos lados, CIES.cl, está toda la información de las carreras, y cada estudiante puede saber cuál es el nivel de remuneración que va a tener el primero hasta el quinto año, y así poder tomar decisiones de estudiar con mayor seguridad una carrera técnica. Buenísimo. Etienne, aunque no creas, también ya se nos está acabando el tiempo, y quiero que siendo este co-conductor, más encima en Valparaíso, dueño de casa, puedas cerrar esta conversación y plantearte tu última pregunta, Rodrigo. Sí, mi última pregunta, Rodrigo, tiene que ver un poco con lo que ha pasado con los profesores durante la pandemia. ¿Cómo tú ves que sigan motivando a esos estudiantes en las temáticas que a nosotros nos interesan mucho? ¿Cómo tú ves también que si uno dice, bueno, que nuestros estudiantes sean más innovadores, más creativos, también cómo lo hacen los profesores? Ahí cómo lo están idealizando, qué metodología ocupan, salen del aula o tienen nuevas, o se apoyan en las tecnologías? ¿Cómo tú, como rector,
contribuyes a que los profesores de alguna forma motiven a los estudiantes y trabajen muy en equipo. Sí, efectivamente no fue fácil. Nosotros, yo cuando escuchaba instituciones de educación superior que decían, este año que la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros era la primera vez que abríamos el aula, nos agarramos la pandemia, o sea, justo partíamos el 2020, entonces fue bien complejo en ese sentido eso, pero significó un cambio muy, muy complejo también, Etienne y Eli, porque hacer clases de manera telemática, usando las plataformas que se usaban, digamos, y que se están usando hoy día, como esta, efectivamente no es llegar y lo que yo hacía antes en un papel, en un PowerPoint, hacerlo acá, significa otras cosas, ¿ya? Entonces ahí tuvimos que hacer un plan de capacitación muy, muy potente con nuestros profesores y poder explicarle también los beneficios, como por ejemplo, tú podrías conseguir a un experto en marketing norteamericano que se sumara 10 minutos a una clase tuya y te pudiera contar en directo qué está pasando con el marketing. Pongo ese ejemplo. Antes eso era impensado, tener que viático, traerlo, avión, vuelo. Incluso podría él decirte no te cobro, pero significaba traerlo en un buen avión, en un buen vuelo, etcétera, porque efectivamente el hotel, 2-3 días, etcétera. Y hoy día el tipo puede conectarse 15 minutos o te puede grabar algo y lo puede subir. Entonces creo que ahí hay elementos que ahí hay un ejemplo de que en el fondo no es el mismo PPT que yo pasaba, ahora pongo compartir pantalla y lo paso acá, ¿ya? Otras técnicas, y eso significó un desafío importante, ¿ya? Porque en el fondo nos puso el acelerador en temas que todos veíamos que esto iba a seguir creciendo, lo telemático, lo online, etcétera, pero esto nos golpeó de una, ¿ya? Y en el fondo hicimos un gran trabajo, yo diría, con los profesores. Yo ahí también les pediría las disculpas, no soy experto en los temas profundamente académicos, ¿ya? Pero sabemos que tenemos un buen grupo de profesores muy bien evaluados por los estudiantes que han reconocido el esfuerzo que ha habido. Para mí eso es el resultado más macro que veo al final de que nuestro equipo curricular, liderado por el director Arsenio Valverdú, por la jefa curricular, Catherine Flores, que en el fondo es una experta en temas de educación, en tema curricular, me siento ahí tranquilo, nunca conforme, siempre uno puede ir mejorando, sin duda, pero tranquilo de que para la situación que tuvimos, donde nosotros capacitamos a los profesores el sábado 14 de marzo, en San Antonio, partimos del anterior, el 7 aquí en Viña, el 14 y el 16 estábamos tomando la decisión llegamos acá a la oficina y el día miércoles, resolución, todos para la casa, o sea, y tuvimos que extender una semana el inicio de clase, hacerle una capacitación express a todos los profesores rápidamente de cómo el trabajo online, se lo tomaron muy bien, obviamente era súper comprensible, y eso sin duda nos deja tranquilos que hoy día incluso hoy día hemos tenido con la lluvia el otro día, tuvimos un problema en la sede de San Antonio, y suspendemos las clases y les decimos a los estudiantes, oye, la vamos a hacer en línea, entonces quedó incluso esa capacidad instalada para poder enfrentar problemas, cortes de luz, el otro día hubo aquí, la sede de Viña del Mar no pudo funcionar porque había un corte de agua en todo el sector, perfecto, cada uno desde sus casas funciona, los estudiantes en clase, lo que sí no puede ocurrir es que lo práctico no se haga efectivamente en los talleres, que no se haga de manera práctica. Buenísimo. Vamos a despedir a Rodrigo hoy día, que estuvo súper entretenida la conversación junto con Etienne acá, que es el dueño de casa, que estamos desde la región de Valparaíso. Rodrigo, te agradecemos esta instancia de que haberte conectado con nosotros desde la misma región de Valparaíso. Así que un gusto. El gusto ha sido mío, Rodrigo. Gracias. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por tu viendo. experiencia. Cuídense. Sí. Etienne, ¿te parece que nos vamos a esta otra última pausa y luego no se desconecten con Revolución de los Técnicos? Súper. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.